Bueno, muy bien, buenas tardes a todos otra vez. Vamos a empezar con nuestra clase de hoy, jueves 22 de octubre. Vamos a estudiar hoy el tercer orden hereditario regulado en el Código Civil, artículo 1047, que es el orden hereditario que hasta el día de hoy me parece increíble que se conserve todavía este orden hereditario de esta forma. Porque simplemente es un orden hereditario que es discriminatorio, no tiene una explicación de que esto siga vigente a día de hoy en la legislación colombiana. O sea, es simplemente desconcertante que este artículo todavía esté vigente. Aunque, como vamos a ver ahorita, yo sostengo la teoría de que este artículo no está vigente en realidad, que este artículo tiene una derogación tácita, pero eso lo vemos ahorita. Este artículo dice lo siguiente: si el difunto no deja descendientes, o sea, no hay hijos, nietos, bisnietos, etc., ni ascendientes, ni hijos adoptivos, ni padres adoptantes, le sucederán sus hermanos y su cónyuge. Entonces, en la clase anterior, cuando veíamos el segundo orden hereditario, dijimos que el cónyuge, como es un heredero concurrente, no puede recibir en una sucesión de segundo orden hereditario solo, que solamente podrá recibir herencia en el segundo orden en la medida de que también hayan padres vivos. Si no hay ascendientes vivos, entonces el cónyuge simplemente no puede recibir la herencia. En este tercer orden hereditario se presenta ya el cónyuge como un heredero tipo. ¿Sí? Recuerden que ya habíamos explicado qué son los herederos tipos y qué son los herederos concurrentes. En este tercer orden hereditario entonces tenemos como heredero tipo al cónyuge y a los hermanos, ambos. La sucesión solamente pasará al cuarto orden hereditario en la medida que no haya hermanos y no haya cónyuge. Porque si solo hay hermanos, la herencia se queda en ellos, o si solo hay cónyuge y no hay hermanos, la herencia se queda en el cónyuge, ¿sí? Pero en ningún caso podrá pasar al cuarto orden hereditario a menos de que falten esos dos. Yo abro aquí la ventana que es un poquito más de luz y de viento. Pero ¿qué más dice este artículo? La herencia se divide la mitad para este y la otra mitad para aquellos por partes iguales. ¿Sí? Quiere decir esto entonces que si nosotros tenemos que hacer una representación de cómo se divide la herencia en este orden hereditario, sería así. Tenemos el causante y no le sobreviven sus padres y le sobreviven, venga, yo me devuelvo aquí, y le sobrevive el cónyuge, causante, el cónyuge, hermano, los padres muertos, y le sobreviven sus hermanos. Entonces, la herencia, el patrimonio, lo vamos a dividir 50% que lo recibe el cónyuge y 50% que lo van a recibir los hermanos de este causante o de esta causante. Esto es lo primero que nos dice el Código Civil. Hasta acá no hay ningún problema. Hasta acá el artículo está bien. Los problemas se empiezan a presentar a medida que seguimos avanzando.
A falta de cónyuge, llevarán la herencia los hermanos y a falta de estos aquel. Lo que les digo, este pedazo lo que nos dice es que la herencia solamente podrá pasar al cuarto orden hereditario en la medida en la que no tengamos ni cónyuges ni hermanos. Porque habiendo cónyuge y no habiendo hermanos, la herencia se queda en ese tercer orden. Y habiendo hermanos, pero no cónyuge, la herencia aún así permanece en ese tercer orden hereditario. ¿En dónde es que yo digo que esto se vuelve un artículo discriminatorio y empieza a generarse los problemas graves? Con el último inciso. Este último inciso llega y nos dice: los hermanos carnales recibirán doble porción que los que sean simplemente paternos o maternos. ¿Qué quiere decir esto? Que la herencia en Colombia, cuando hablamos de tercer orden hereditario, se va a repartir dependiendo del origen familiar de los hermanos. Es decir, repartimos la herencia 50 para los hermanos, 50 para el cónyuge. Pero con respecto a los hermanos únicamente, los hermanos carnales, que también se denominan hermanos de doble conjunción, porque son hermanos de padre y madre, o hermanos uterinos, también se les dice así. En este caso, ustedes los ven representados por colores: padre rojo, madre azul, ¿sí? Entonces, los hijos de estas dos personas son los que son rojo y azul, rojo y azul, rojo y azul, ¿sí? Entonces, estas dos personas que están aquí son hermanos de la causante, hermanos carnales, porque son rojos y azules ambos. Pero tenemos también los hermanos de simple conjunción o hermanos medios, que es una hermana media por parte del padre, por eso está representada únicamente con el color del padre, y un hermano medio únicamente de la madre, representado en igual forma con el mismo color. Entonces, dentro de estos cuatro hermanos, la herencia se divide en que los hermanos dobles de doble conjunción reciben el doble que los hermanos medios. Si ustedes miran este diagrama, tenemos a los dos hermanos dobles que tienen dos cuotas y a los hermanos simples que tienen una sola cuota. Para poder identificar cómo se reparte la sucesión en este caso, yo tengo que tener en cuenta que a cada hermano le voy a asignar un número determinado de cuotas. Entonces, vengan, hagamos un ejemplo para que esto quede más claro. Entonces tenemos a María, que va a ser nuestra causante, y vamos a poner acá arriba a los padres de María, que vamos a ponerle Mariano, y por acá en otro lado le vamos a poner a la mamá y pongámosle Rafaela. Listo. Pero este María, ¿por qué lo puso así? Yo lo quiero es María morado, para que quede mejor con los colores. María. Y María va a tener dos hermanos. Hermanos de doble conjunción, o sea, hermanos de padre y madre. A Lucas y a Juan. Pero además tiene dos hermanas medias. Una hermana media que se llama Liliana y otra hermana media
que la vamos a llamar Gloria. ¿Listo? Entonces estos están acá emparentados, son cónyuges. Y de este matrimonio nacen este y este. Y Liliana es hija de esta. Y Gloria es hija de esta. ¿Cierto? Hablemos entonces de los fallecidos. Mariano fallecido. Rafaela fallecida. Y María fallecida. Nuestra causante es entonces María. ¿Listo? Esta es la causante. Entonces yo tengo que asignarle un número de cuotas a cada hermano para saber cómo repartir esta herencia. ¿Sí? Entonces a Gloria, como es una hermana media, yo le asigno una cuota. A Lucas, como es un hermano doble de padre y madre, por eso está morado, la combinación de azul y rojo, entonces le asigno 2 cuotas. Lo mismo acontece con Juan, 2 cuotas. Y a Liliana le asigno una cuota. Entonces la herencia yo la voy a repartir según este número de cuotas. Vamos a decir que son 100 millones de pesos de herencia. ¿Listo? Esos 100 millones de pesos, ¿entre cuántas cuotas las voy a dividir? Una, 3, 5, 6 cuotas, ¿cierto? Entonces, esto lo voy a dividir sobre 6 cuotas. ¿Cuánto me da esto? $16.6. 16.66 es el valor de una cuota. ¿Listo? Esto es el valor de una cuota. Entonces, ¿cuánto le asigno yo a Gloria por esa cuota que tiene? 16. 16.66. ¿Cuánto le asigno a Lucas? 2 de esas. O sea, ¿eso da cuánto? 33.33. 33.33. ¿Cuánto le asigno a Juan? Lo mismo, que tiene también 2 cuotas. 33.33. Y a Liliana también le asigno una sola cuota, ¿cierto? Porque ella es hermana. 16.66. Pues así es como se reparte una sucesión de tercer orden hereditario. Debido a ese último inciso del artículo 1047 del Código Civil, cuando nos dice que los hermanos carnales o hermanos de doble conjunción reciben doble porción que lo que les corresponde a los que sean simplemente paternos o maternos, también llamados hermanos medios. Este tema en específico, yo hice un trabajo de investigación al respecto. Porque cuando yo empecé la maestría, que uno tiene que hacer la tesis, le dicen a uno, busque un tema, como mi maestría es en Derecho de Familia, busque un tema sobre el cual usted quiera hacer un trabajo de investigación. Y yo escogí ese artículo 1047 del Código Civil. Porque yo dije, ¿por qué razón las personas cuando son hijos
no importa su origen, si son hijos matrimoniales, extramatrimoniales o son hijos adoptivos. O cuando la sucesión va al cuarto orden, que son los sobrinos, no importa si esos sobrinos son de hermanos medios, de hermanos adoptivos o de hermanos de doble conjunción, no importa. Todos reciben en partes iguales. Entonces yo digo, ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI nosotros repartamos la herencia de una persona dependiendo de su origen familiar? Eso no tiene ningún sentido. Y oh sorpresa, me he llevado yo cuando uno analiza y empieza a investigar sobre un tema. Una de las primeras cosas que uno tiene que hacer es identificar que eso no esté, que no haya sido ya analizado y que no haya sido ya estudiado. Y me doy cuenta de que la Corte Constitucional ya había analizado eso. Específicamente, lo había analizado en la sentencia C 105 del 94. C 105 de 1994. Y en esa sentencia C 105 de 1994, la Corte Constitucional salió con un argumento que la única posibilidad que uno tiene para calificarlo es de estúpido. Es que no tiene otra forma de calificación. Déjenme se los muestro. O sea, es que es increíble. Se declaró exequible. Este fue el argumento que se dio para declarar la exequibilidad de esa norma. Esta es una norma que se ajusta a la lógica y a la justicia. Oiga pues, a la lógica y a la justicia. Estamos hablando del artículo 1047 del Código Civil y nos está diciendo la Corte Constitucional, la Corte de Oro, que es del 94, ¿sí? Que esto se acoge a la lógica y a la justicia. Basta este razonamiento. El extraño, el que no es hermano, nada hereda. El hermano paterno o materno, comúnmente llamado hermano medio, hereda la mitad de la herencia del hermano carnal. Y este hereda toda la herencia. Porque no es hermano medio, sino hermano completo. Hay que tener presente que se trata de la herencia entre hermanos. Es decir, cuando alguien hereda a quien es su hermano. O sea, es que se queda uno sin palabras, ¿no? O sea, el raciocinio que hizo la Corte Constitucional para decir que ese último inciso del artículo 1047 no es discriminatorio, es decir, el extraño, una persona de la calle, no hereda. Y el hermano medio hereda la mitad que el hermano doble. Porque el hermano doble no es hermano medio. O sea, ¿qué es esa estupidez? Es que no tiene otro calificativo. Es que yo no he podido encontrar un adjetivo que me ayude a describir ese raciocinio. Es que es increíble.
Sentencia C-105 de 1994. Por esta razón se dijo que ese artículo es exequible. Pero la demanda, se han vuelto a presentar demandas de constitucionalidad, se han vuelto a presentar. La primera fue esa 105 del 94 donde se dijo esa cosa, ese adefesio. Luego en esta se volvió a demandar, pero se demandó en paquete con otras normas, entonces ni siquiera lo miraron. Luego en esta se volvió a demandar y se dijo que había cosa juzgada constitucional y que por lo tanto lo que se había dicho en esta sentencia prevalecía y que seguía siendo exequible. Y se volvió a intentar una vez más en el 2014 y rechazaron la demanda por cosa juzgada constitucional. Ni siquiera la tuvieron en cuenta. Pero, profe, ¿usted por qué está diciendo que eso es inconstitucional? O sea, ¿en qué te basas vos, profe, para decir que ese artículo 1047 del Código Civil, ¿sí? O al menos esta última parte, la de los hermanos carnales recibirán doble porción que los que sean simplemente hermanos paternos o maternos. ¿Por qué razón estás diciendo que esto es discriminatorio? ¿Por qué estás diciendo que esto está mal? ¿Cuál es el problema con esto? El problema con esto empieza acá, con la Constitución Política de 1991. Cuando en el artículo 13 llega y dice, todas las personas nacen libres e iguales ante la ley. Recibirán la misma protección y trato de las autoridades. Y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política y filosófica. Pero usted no me está diciendo que si usted es hermano medio recibe la mitad y si es hermano doble le dan 2 cuotas. Eso no es que te están reduciendo tu derecho en razón del origen familiar. Para mí, abiertamente inconstitucional. Pero resulta que si uno se pone a investigar más a fondo, como fue mi caso, se da cuenta de que todavía es más antiguo y más grave el asunto. Porque resulta que hay otra cosa que es la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Esa Convención Interamericana de Derechos Humanos, ratificada por Colombia en el 69, si no estoy mal, dice en su artículo primero, los estados parte en esta convención, Colombia incluido, porque eso está ratificado por Colombia y hace parte del bloque de constitucionalidad. Y fue por allá en el 60 y punta, mucho antes incluso de la Constitución. De aquí, de esto salió incluso ese artículo 13, llega y dice, los estados parte en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Para efectos de esta convención, toda persona es todo ser humano.
Pero además de decir esto, el artículo segundo llega y dice, eso está ratificado por Colombia, pero desde hace mucho rato. Si quiere alguien que busque en Google cuándo fue que se ratificó la Convención Interamericana de Derechos Humanos. El Profe, artículo no, segundo, ellos la firmaron en el 69 y la ratificaron en el 72. imagínense, 20 años antes de la Constitución del 91. Mire lo que dice el artículo segundo. Si en el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo primero no estuviere ya garantizado por las disposiciones legislativas o de otro carácter, los estados parte se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. ¿Qué quiere decir eso? Que Colombia se compromete a cambiar su legislación interna, que si algo de su legislación interna contravierte ese artículo primero, Colombia está en la obligación de cambiar su legislación de acuerdo a sus pautas constitucionales y legislativas, pero debe cambiar las disposiciones que estén en contra de eso. ¿Y qué pasó con ese artículo 1047? ¿Qué pasó con eso? Hasta el día de hoy está vigente. O sea, se firmó esta convención y no la modificamos. Luego después se cambió la Constitución y metimos el artículo 13, que es básicamente una reformulación del artículo primero de esta convención, y no se modificó. Pero entonces ahí me surgió la pregunta, no, o sea, es que esto no puede ser así. O sea, esto tiene que tener una explicación. O sea, la razón para que esa norma exista tiene que basarse, o sea, eso tiene que salir de algún lado. Entonces, yo formulé 3 hipótesis. 3 posibilidades por las cuales esa norma existe. La primera, una concepción histórico-social política de los órdenes hereditarios. ¿Por qué histórica, social y política? Porque ustedes saben que nuestras normas, o sea, el Código Civil viene desde 1887 y eso se puede remontar uno hasta los romanos. Entonces es una concepción histórica, o sea, a lo largo de la historia siempre se ha hecho de esa forma, entonces ya hay como una costumbre. Social, la gente está acostumbrada a que se reparta de esa forma, o política, el Estado tiene un interés en que las sucesiones se repartan de esa forma. ¿Sí? Como por ejemplo, haciendo un paréntesis, ustedes saben cuál es una de las principales razones para que los curas no se puedan casar. ¿Quién me dice? Los curas, Sí. para que no le quiten los bienes a la iglesia. Porque si los curas se casan, pueden tener hijos. Y entonces cuando ellos se mueren, ¿quiénes heredan las cosas de los curas? Los hijos. ¿Sí? Entonces es una legislación que tiene parte política. ¿Sí? Eso se resolvería muy fácil, pues. Pero bueno, ahí está. No estoy diciendo que es la única razón. Obvio no. Obvio hay muchísimas más. Filosóficas, históricas, religiosas, sí. Pero esa es una de muchas. ¿Listo? Otra. Se continúa esa tradición histórica. O sea, simplemente eso se ha hecho así durante sécula seculorum y se sigue haciendo así porque se hace así. Y ya. ¿Sí? Como nosotros, ¿por qué comemos arepa en Antioquia?
Pues porque así se ha hecho toda la vida. Y entonces al marrano con lo que lo críen. O la tercera, yo dije, no, esto puede ser entonces un problema de traducción o un problema de concepción del orden hereditario. O sea, esto tiene que tener una explicación. Entonces, para poder identificar eso de dónde sale, yo empiezo a hacer un recorrido histórico de la regulación actual. O sea, el código que tenemos hoy, el artículo del código que tenemos hoy, ese artículo se modificó por la ley 29 de 1982. Y antes de eso se modificó por la ley 45 del 36. Y antes de eso se modificó por la ley 153 de 1887. ¿Sí? Esa ley modificó al Código Civil colombiano, el original. Ese Código Civil colombiano, el original, sale de la ley del 84, la ley 84 del 26 de mayo de 1873, por la cual Colombia adopta el Código Civil del Estado de Santander como el Código Civil colombiano. ¿Sí? La ley 12, la ley del 12 de octubre de 1858 es la ley por la cual se adopta el Código Civil chileno como el Código Civil del Estado de Santander. Y ese Código Civil chileno proviene del Código Civil francés de 1804, el famoso Código de Napoleón. O sea, esto tiene, mire ya pues en la época en la que vamos. Entonces, lo primero que yo hago es mirar el código del amigo Napo, de Napoleón, un código que fue hecho en el siglo XVIII, en 1700. Y en 1804 se expide el Código Civil francés, también conocido como Código Civil de Napoleón. El tipo estaba obsesionado con pasar la historia y estaba obsesionado con Justiniano, porque Justiniano, miles de años después de su muerte, todavía es recordado por haber hecho el Corpus Juris Civilis, el Código Civil romano, que incluso lo estudiamos hoy en día. Entonces Napoleón, digo, yo no quiero ser recordado por las conquistas, por las batallas, no. Yo quiero ser recordado como Justiniano. Entonces reunió a los jurisconsultos, para utilizar el término romano, o a los juristas más tesos de su época, y dijo, necesito que me construyan un código civil, mejor dicho, que dure miles de años. Y esos manes entonces se basaron en el Corpus Juris Civilis de Justiniano, las 12 partidas, en fin, un montón de legislaciones, y construyeron ese Código Civil francés. Y ese Código Civil francés, frente a las herencias, menciona lo siguiente. Esta es una foto tomada directamente de una traducción de 1810, traducción al español del Código Civil de Napoleón de 1810. Entonces lo que usted está viendo es una foto del papel original de la traducción. Entonces llega y dice, de las herencias colaterales, 750. En caso de haber muerto el padre y la madre de una persona que no deja sucesión, sus hermanos, hermanas o los descendientes de éstes son llamados a la herencia con exclusión de los ascendientes y de los demás colaterales. O sea, si la persona muere y no tiene hijos, ni padre ni madre, le suceden sus hermanos o sus sobrinos. ¿Listo? Heredan por sí propios o por representación, según queda dispuesto en la sección segunda de este capítulo. Perfecto, no hay problema hasta acá. Si el padre y madre del que murió sin sucesión le sobrevivieron, no son llamados sus hermanos, hermanas o hermanos sus representantes, sino a la mitad de la herencia,
Si solo sobrevivió el padre o la madre, son llamados a percibir las 3/4 partes. Entonces mire que según el Código Civil de Francia, dice, si el causante tiene los padres vivos, la herencia se divide la mitad para los padres y la otra mitad para los hermanos. Si solo le sobrevive uno de los padres, a ese le damos un 25% y a los hermanos le damos el otro 75%. Hasta ahí no hay ningún problema, solo que se mezclan el segundo y el tercer orden hereditario, pero seguimos sin tener ningún problema. La mitad o las 3/4 partes que por lo establecido en el artículo anterior se devuelve a los hermanos o hermanas, se divide entre ellos por iguales partes, si son todos de un mismo matrimonio. Si son de diferentes, se hace la división por mitad entre las dos líneas, paterna y materna del difunto. Los germanos perciben su parte en las dos líneas y los uterinos o consanguíneos cada uno en su línea solamente. Entonces resulta que allá la herencia funciona de manera troncal. ¿De qué forma? Pille pues. Resulta que en Francia, por allá en 1800 y punta, llegan y nos dicen, la herencia hay que partirla a la mitad. Y entonces se divide la mitad, esta, para los hermanos. Y esta otra mitad para los padres. ¿Sí? Pero efectivamente, ¿qué hacemos nosotros con esta mitad? La partimos en dos. ¿Qué sería? Un pedazo para el papá, ¿sí? Y un pedazo para la mamá. Entonces, ¿qué pasa si la persona, si solamente le sobrevive el papá? Pues entonces los hermanos se quedan con toda esta porción, ¿sí? Y si le sobrevive la mamá, pues entonces los hermanos se quedan con toda esta porción. Hasta ahí no hay problema, ¿sí o no? Ah, bueno, pero ¿qué pasa si no hay padres? Entonces, en este pedazo, los hermanos reciben en partes iguales. Pero ¿qué hacemos con esta otra mitad? La vamos a repartir dependiendo de quiénes son. Entonces, estos dos reciben un pedacito acá por el papá y acá por la mamá. En cambio, estos, Liliana solamente recibe acá y Gloria solamente recibe acá. ¿Por qué? Porque como Gloria es hija de Mariano, ella solamente recibe en la porcioncita del papá. Y Liliana, como es hija de la mamá, solamente recibe en la porcioncita de la mamá. ¿Sí? O sea, es como si yo cogiera la herencia y la repartiera así. Este pedacito, este triangulito que está aquí, yo lo saco y lo pongo acá. Y este triangulito que está aquí, yo lo saco y lo pongo aquí. Entonces, lo de Rafaela, ¿para quién se reparte? Para la hija de ella, para el hijo de ella, para el hijo de ella. ¿Sí? Y lo de Mariano, ¿para quién se reparte? Para el hijo, para la hija, para el hijo y para el hijo.
Entonces, si ven, depende del tronco, se reparte. Pero ¿por qué surge esto? Porque la disposición de Francia divide la herencia a la mitad y la reparte según estas líneas troncales. ¿Sí? Este pedazo del papá y este pedazo de la mamá, véalos acá. O sea, eso se explica en ese sistema que tiene el Código Civil francés. No entiendo muy bien por qué. Si la herencia es del hijo, ¿por qué estamos hablando de que el papá y la mamá? O sea, no tiene mucho sentido, pero es la forma como está construido para Francia de 1804. En realidad es para Francia de 1700, pues, porque fue pensado desde 1790 y punta, después de la Revolución Industrial. Pero este código tuvo muchísima acogida, sobre todo acá en Latinoamérica. Y donde usted primero lo ve es con el Código Civil de Andrés Bello, venezolano, senador chileno, nacido en Venezuela, vivía en Chile. El tipo coge el Código Civil francés y dice, esto es una maravilla, venga, vamos a llevarnos esto para Chile. Y entonces en 1855 se expide el Código Civil chileno y aparece el artículo 990, que mire lo que dice. Si el difunto no hubiere dejado descendientes ni ascendientes legítimos, miren la forma como se escribe legítimos, y miren que no se usa la Y sino la I latina. Si el difunto no hubiere dejado descendientes ni ascendientes legítimos, le sucederán sus hermanos legítimos, su cónyuge y sus hijos naturales. O sea, aquí ya le cambiaron porque le metieron los hijos naturales. ¿Qué son los hijos naturales? Lo habíamos visto en la clase anterior. Son los hijos extramatrimoniales. La herencia se dividirá en 3 partes. Una para los hermanos, una para el cónyuge y otra para los hijos naturales. No habiendo cónyuge o no habiendo hijos naturales, sucederán en la mitad de los bienes los hermanos legítimos y en la otra mitad los hijos naturales o el cónyuge. Nada raro. No habiendo ni hijos ni cónyuge, llevarán toda la herencia los hermanos. ¿Ok? Entre los hermanos legítimos de que habla este artículo, se comprenderán aún los que solamente lo sean por parte de padre o por parte de madre. Pero la porción del hermano paterno o materno será la mitad de la porción del hermano carnal. No habiendo hermanos carnales, los hermanos legítimos, paternos o maternos, llevarán toda la herencia o la porción hereditaria. Mírelo aquí pues, la porción del hermano paterno o materno será la mitad. Ahí empieza el problema en el Código Civil chileno. Ahí empezó el asunto. En el Código Civil francés ya les expliqué por qué era más o menos racional que ese hermano doble reciba 2 veces, ¿sí? Porque como se supone que la herencia en ese caso se divide de esta forma que habíamos dicho, ¿sí? Con los cuadritos, que este era el pedazo del papá y este era el pedazo de la mamá, entonces es como si fueran la herencia de estos dos, ¿sí? Entonces si nosotros estamos hablando de la herencia de ellos, pues la herencia de Mariano, ¿en quién se reparten? Los hijos de Mariano, que son este y este. Pues María ya está muerta. Y la de Rafaela se reparte entre ¿qué? ¿Sí? Entonces se supone que estas 2 personas, ¿qué? Estas 2 personas están recibiendo en esta herencia y en esta herencia. Por eso hablamos de troncal, ¿sí? Porque aquí la cosa se divide en 2 troncos. El tronco paterno y el tronco materno. ¿Sí? Entonces, estas 2 personas que están acá, como reciben aquí y aquí, pues reciben más que estos 2. O sea, en ese sistema francés,
sí tiene sentido, pero llega aquí Andrés Bello y crea este artículo y entonces uno se queda como, hey, ¿qué pasó aquí, negro? Si vos no estás repartiendo la herencia así troncal. Porque es que mira que en el Código Civil francés la herencia se reparte la mitad para los padres y la mitad para los hermanos. En cambio aquí la herencia se divide en tres. Se divide los hermanos legítimos, el cónyuge y los hijos. O sea, ¿qué fue lo que pasó aquí? Pero después aparece este señor, Manuel Murillo Toro, gobernador del estado de Santander. Y él leyó el Código Civil chileno y dijo, esto es una maravilla. Entonces saca la ley 57 de 1887, que es el Código Civil original, que básicamente es una copia del chileno que acabamos de leer. Luego eso se modificó por el artículo 153 de 1887. Y mire, como decía, los colaterales de simple conjunción, esto es, los que solo son parientes del difunto por parte de padre o por parte de madre, gozarán de los mismos derechos colaterales de doble conjunción. Esto es, que los que son solo parientes del difunto por parte de padre o madre. O sea que en la ley 153 lo corrigieron. Y los pusieron a heredar igual. Pero luego aparece la ley 45 de 1932 y dice, entre los hermanos legítimos de que habla este artículo, se comprenden aún los que solamente lo sean por parte de padre o por parte de madre, pero la porción del hermano paterno o materno es la mitad. Gozan de los mismos derechos que los colaterales de doble conjunción. Y en el 32 lo tumbaron. Y lo volvieron otra vez a la forma anterior. Y en la ley 29 de 1982 lo reformularon otra vez, que esta ley 29 es la ley para igualar los derechos de los hijos. Y en esa ley se dijo que era inconstitucional, que no tenía sentido, que era injusto, que era discriminatorio dividir a los hijos en hijos extramatrimoniales y hijos matrimoniales, que antes se llamaban legítimos e hijos naturales o ilegítimos. Que eso era inconstitucional, que todos los hijos tenían iguales derechos, porque no se podía discriminar según su origen familiar. Para los hijos, perfecto, muy bien. Pero para los hermanos sí, no, para los hermanos sí. O sea, para los hijos no se puede discriminar, pero para los hermanos sí. Y así está hasta el día de hoy. Entonces yo en el trabajo hago dos propuestas para resolver eso. La primera es una acción de inconstitucionalidad, lo cual no tiene ninguna posibilidad de arreglarse porque ya se ha demandado, les mostré 4 veces, y se ha dicho que no por esa estupidez de argumento que dio la Corte. Y la otra es una ley referenda. ¿Qué es una ley referenda? Una propuesta de ley. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo propondría? Que quede así. Si el difunto no deja descendencia natural o adoptiva, ni ascendencia natural o adoptiva, le sucederán sus hermanos y su cónyuge o compañero permanente. En dicho caso, la herencia se repartirá la mitad para el cónyuge o compañero permanente supérstite y la otra mitad para los hermanos del causante en partes iguales. A falta de cónyuge o compañero permanente, la herencia la recibirán los hermanos en partes iguales y a falta de estos, el cónyuge o compañero permanente recibirá la herencia en su totalidad. Así creo yo que debería quedar. Recibir en partes iguales. Es que no tiene sentido en este ordenamiento actual eso. Diego López Medina menciona en la teoría impura del derecho de que el derecho, una de las formas que tiene para reproducirse
es con la copia o la transcripción. Pero que cuando se copia un sistema jurídico de un lado al otro, ocurre un fenómeno que se llama la bastardización o hibridación del derecho. Porque vos tenés un sistema que está pensado para una sociedad en un momento histórico, social, económico, político determinado. Y vos lo estás importando a otra sociedad que está en otro momento histórico, político, social o económico. Como lo que ocurre con la ley 906. Nosotros vimos en Estados Unidos funciona una maravilla el sistema penal. Mire esa berraquera y es todo rápido. Qué berraquera. Eso funciona la putería. Importemos ese sistema. Pero es que en Estados Unidos tienen la figura del jurado de conciencia. Aquí no existe. Entonces se hibridizó, se bastardizó a una mezcla diferente. O sea, aquí no estamos hablando del mismo sistema norteamericano. Estamos hablando de un sistema diferente. Y es un sistema que a veces cojea, que no funciona como bien, que a veces sí, que a veces no. Y es por eso. Entonces, ¿qué pasó? Ese sistema de la repartición así troncal como en Francia está pensado porque allá se reparte así. Cuando lo traemos acá, que no se reparte así, nos genera ese efecto de que tenemos una repartición en la que el hermano doble recibe 2 cuotas y el hermano medio una sola cuota, pero ¿a son de qué? Allá tenía una explicación, que uno esté de acuerdo o no, pero al menos la tenía, pero aquí ¿a son de qué? ¿Cierto? O sea, no tiene ningún sentido. Nos dice Will, falta un control de convencionalidad. Sí, profesor, lo que pasa es que usted habla de la Convención Americana y no está armonizado en el tema de derechos humanos con relación a esa parte porque hay una discriminación en ese sentido. ¿Qué pasa? Que el intérprete autorizado de esa convención es la Corte. Entonces, si llegan un caso de estos a la Corte y la Corte emite una decisión, como en el caso de Petro, pues hacen modificación de la norma interna. Porque nosotros nos limitamos al interior del país, pero podemos hacer el control extraterritorial. Sí, pero entonces, o sea, lo que vos ves es que ya se demandó constitucionalmente, aduciendo esto, ¿sí? Aquí en Colombia ya se demandó. Y la Corte salió con esa belleza de argumento que si ustedes lo comparten, pues estamos en la olla, pero salió con esa berraquera de argumento que uno dice, hombre, háblame de otra cosa, decime, ¿sabe qué? Está mejor argumentada la sentencia del señor que no quiso casar a las 2 lesbianas en Cartagena que eso. ¿Se acuerdan? Que la ley de Dios y que no sé qué, y que ¿se acuerdan de esa sentencia? Está mejor argumentada que esa estupidez que dijo la Corte. En otro apartado de esa misma sentencia, llega y dice la Corte que eso es libertad de configuración del legislador y que el legislador es libre de regular como le dé la gana. Primer punto. ¿Cuál legislador negro? ¿Cuál? Si es que lo único que nosotros hicimos fue adoptar el Código Civil francés, se adoptó por el de Chile. El Código Civil chileno se adoptó por el Estado de Santander. El Estado de Colombia, los Estados Unidos colombianos, adoptaron el Código Civil del Estado de Santander. Y salió el Código Civil de nosotros. ¿Cuál poder de configuración? ¿El de quién? Cuando se tuvo poder de configuración en la ley 153 del mismo año que se expidió el código, lo arregló el Congreso. Y luego lo volvieron a embarrar en el 36 y lo devolvieron a como estaba. ¿Cuál poder de configuración? O sea, y usted me está diciendo que entonces el Congreso puede regularlo como le dé la gana por encima de la Constitución incluso. O sea que si el Congreso llega y dice, vamos a revivir la esclavitud de los negros. Ya, entonces bien, ya, por poder de configuración, ya. Bien, excelente. ¿Qué es esa ridiculez? Además, resulta que hay una figura que la Corte Constitucional misma ha tocado muy poquito, que se llama
inconstitucionalidad sobreviniente. ¿Qué es la inconstitucionalidad sobreviniente? Que si nosotros tenemos una norma jurídica y se cambia la constitución o se crea una constitución nueva y hace que esa norma anterior sea contraria a la nueva constitución, esa norma deviene en una inconstitucionalidad sobreviniente. Como la norma constitucional es de mayor jerarquía, entonces se entiende que la norma constitucional derogó tácitamente, sin necesidad de pronunciamiento de la Corte, esa norma. O sea que según la figura de la inconstitucionalidad sobreviniente, que la desarrolla la Corte, no es un doctrinante ni soy yo Daniel, la Corte Constitucional, ese artículo 1047, al menos ese último inciso, es inconstitucional y está derogado, según yo. Según yo, interpretando lo que dijo la Corte, ¿sí? De la inconstitucionalidad sobreviniente. Porque es que ese es el problema. Y entonces uno dice, pero ¿cómo así? Además, tengas en cuenta otra cosa. La misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una oportunidad, hizo la diferencia entre distinción y discriminación, que son dos conceptos muy importantes. Distinción es un trato desigual justificado, como por ejemplo lo que ocurre con la pensión de los hombres y las mujeres. ¿Por qué razón las mujeres se pensionan a una edad y los hombres a otra? No, es que eso tiene que ver con los hijos, con la expectativa de vida, con el y tiene todo un desarrollo para decir que las mujeres se pensionan a una edad y los hombres a otra. Eso es una distinción. ¿Qué es una discriminación? Un trato desigual no justificado. Entonces, cuando usted mira la justificación que dio la Corte para ese trato desigual, el de la calle no recibe nada. El medio recibe la mitad porque no es hermano doble que recibe el doble. Esa es la justificación. No, es que no tiene sentido. En Francia yo ya le expliqué por qué. Ahí sí tiene sentido. Es una forma de repartir la herencia muy diferente, pero tiene un sentido lógico al menos. Pero aquí no. Entonces, ¿qué pasa cuando eso se queda sin sentido? Es una discriminación, ¿sí? Entonces se está vulnerando el artículo 13 de la Constitución y el primero de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Entonces lo que vos decís, Will, o sea, podríamos ir hasta allá. Se puede. Se puede ir hasta allá. O la otra, la excepción de inconstitucionalidad. ¿Qué es la excepción de inconstitucionalidad? Es una figura en la cual un juez no aplica una norma jurídica a un caso concreto por ser en ese caso en específico, inconstitucional. Entonces, cuando uno analiza ese artículo, que todavía está así, entonces, o sea, no. Resulta increíble que todavía quede así. Entonces, digamos que tenemos tres formas de solucionar el asunto. La primera, inconstitucionalidad sobreviniente. Eso ya está derogado tácitamente. La segunda, otra acción pública de inconstitucionalidad. ¿Cuál es el problema? Que es que si usted hace una acción pública de inconstitucionalidad hoy en día y la justifica súper bien, ya ni siquiera la tienen en cuenta por cosa juzgada constitucional. Usted ya no puede atacar
el artículo 3 de la Constitución porque la Corte ya dijo que sí. Entonces, eso genera un problema ahí serio. ¿Y qué fue lo que pasó? Cuando yo revisé los cargos que se le han imputado a ese artículo, nunca encontré una buena argumentación potente que dijera, esto no tiene precedentes. Esto no tiene justificación alguna. Entonces, ¿cuál es el problema? Que hoy en día, como está vigente, tenemos que seguir repartiendo la herencia como le acabé de mostrar. ¿Y cómo es esto? Repartiendo por cuotas, a menos que los hermanos de mutuo acuerdo decidan repartir en partes iguales, lo cual no lo creo porque a la gente se le abre la galla cuando ve que puede recibir el doble de lo que está recibiendo. Y en realidad ni siquiera es el doble. Si usted hace las cuentas matemáticas de cuánto es en realidad lo que la persona gana si se reparte de manera por partes iguales o si se reparte por cuotas como está en este caso, no es tanto lo que la persona pierde, ¿sí? Miren esto, yo hice ese cálculo matemático y mírenlo acá. En ese trabajo de investigación yo hice el cálculo. En caso de repartición por partes iguales, entre 7 hermanos, cada hermano recibe un 14.3% de la masa herencial. ¿Sí? Según la aplicación del inciso final del artículo 1047, el cual menciona los hermanos se obtiene como consecuencia que los hermanos dobles reciben un 18.2% y cada uno de los hermanos medios recibe un 9.1%. En este caso, 7 hermanos. ¿Sí? Entonces mire que no necesariamente es el doble. ¿Sí? Aquí es solamente un 4.1% más que en este. En este caso de 7 hermanos. Dependiendo del número de hermanos, el porcentaje va a variar, obviamente. ¿Sí? Pero usted ¿cómo lo identifica? O sea, ¿de dónde saqué yo esa cifra? Pues aplicando la formulita que les mostré ahorita. Entonces, espérenme, yo las pongo acá. La formulilla. La fórmula matemática es esta. Ojo pues. Una cuota herencial vale X. ¿Sí? X va a ser el valor de la cuota herencial. O sea, no sabemos. Esto puede ser cualquier valor. ¿Cómo lo calculamos? A, vamos a llamar a los hermanos dobles. ¿Sí? Cuando usted ve una A, es un hermano doble. B, son hermanos simples o hermanos medios. ¿Listo? Entonces, el 100% de la masa A tiene 2X, ¿sí? O sea, 2 cuotas herenciales. A, los hermanos dobles tienen 2 cuotas herenciales. A por 2X, ¿sí? A por 2X, 2 cuotas herenciales. Hermanos dobles tienen 2 cuotas herenciales. Más B, los hermanos simples que tienen una sola cuota. Entonces, los hermanos dobles tienen 2 cuotas. Los hermanos simples tienen una cuota. ¿Listo? Hay que despejar la X. Álgebra. Despejamos la X. X es igual a 2A más B.
Para saber el valor de la X, entonces hacemos una fórmula de 3, 100% dividido 2A más B. Entonces, en este caso, hermanos carnales, 2, 1, 2. ¿Sí? A, 2. Dos hermanos carnales. Uno aquí, uno aquí. Hermanos medios, 2. Uno acá, uno acá. A, 2, 1, 2. B, 2, 1, 2. ¿Listo? Acuérdense que la A son hermanos dobles, la B son hermanos medios. Entonces, A, hermanos dobles, tienen doble cuota. B, tienen una sola cuota, que son los hermanos medios. 2, ¿cuántos hermanos dobles tenemos? 1, 2. Entonces, reemplazamos la A por un 2. ¿Qué tienen? Doble cuota. Aquí, reemplacemos la B. ¿Cuántos hermanos medios hay? 1, 2. Entonces, reemplazamos la B por 2. Y estos tienen una sola cuota. X es igual, la cuota hereditaria es igual a 2 por 2 más 2. ¿Sí? Y sacamos la regla de 3, 100% dividido 2 por 2 más 2. ¿De dónde salieron estos dos? Dos hermanos dobles que tienen dos cuotas. Dos hermanos medios que tienen una sola cuota. ¿Sí? Vamos a despejar la X. Entonces, 2 por 2 más 2. X es igual al 16%, o sea, la cuota hereditaria en este caso equivale al 16%. ¿Y cuánto habíamos dicho nosotros que le tocaba una cuota hereditaria en el ejemplo que estábamos haciendo? 16.66. ¿Se acuerda? Que eso era lo que estábamos diciendo, 16.66 es lo mismo. Entonces, si usted lo quiere hacer de manera algebraica, esa es la fórmula que usted utiliza. A mí me parece que es más complejo hacerlo de manera algebraica y que es más fácil de entender de la otra forma en la que yo se los mostré ahorita. Usted simplemente a cada hermano le va asignando el número de cuotas. Una cuota para Gloria, que es hermana media. Una para dos para Lucas, que es hermano doble, dos para Juan, que es hermano doble, y una para Liliana, que es hermana media. Y luego la suma, 1 y 2 van 3. Listo, van 3, más 2, 5, más 1, 6. O si no, hace la cuenta, ¿cierto? A, que son los hermanos dobles, por 2x. X es la cuota, el valor de la cuota. Más B, que son los hermanos medios, por una cuota. ¿Listo? Y entonces luego reemplaza. ¿Cuántos hermanos dobles tenemos? 2. 1, 2. Entonces reemplaza la A por 2. ¿Cuántos hermanos medios tenemos? 2. Y reemplaza los valores y ya. Lo puede hacer de las dos formas. Pero ya saben, esa es nuestra forma de repartir hoy en día en el tercer orden hereditario. Para mí, como ya se los digo y lo repito, para mí es inconstitucional y está derogada hace rato. Es más, hace un año o dos, nos escribieron a la universidad, de la Universidad Nacional, porque estaban presentando el proyecto para el nuevo Código Civil, que la Universidad Nacional, con apoyo de este gobierno, quieren presentar un nuevo Código Civil. Ya sacaron el primer proyecto y lo pusieron a rodar por las universidades para que se dé el concepto por parte de los profesores, los estudiantes, los investigadores acerca de ese código. En reglas general tienen muchos errores, tienen muchas oportunidades para corregir, tienen muchísimos problemas, pero lo bueno es que se pueden corregir y que se dio la oportunidad a que la academia participe. Pero una de las gratas sorpresas que yo me llevé es que en el tercer orden hereditario
acogieron mi tesis, porque cuando nos escribieron ese correo, yo envié mi tesis a ellos. No sé si fue por eso o porque uno de los participantes de ese proyecto es Pedro Lafont Pianeta. Pedro Lafont fue el único autor de sucesiones que yo encontré cuando hice las tesis. El único autor que dijo que eso era estúpido, que eso se tenía que repartir por partes iguales. El único. Y era un parrafito así, ¿eh? Y busqué, pero muchos libros, pero muchos, créame. Y el único doctrinante que lo dijo fue Pedro Lafont Pianeta en un parrafito así, o sea, en media página. Entonces puede ser que él simplemente puso ahí lo que él quería. O que se me hizo caso. De cualquier forma, de un lado o por el otro, no sé. Se va a modificar. Y yo estoy seguro que de alguna forma se va a modificar porque no es posible que a día de hoy tengamos eso todavía. Mírenlo, acá se los muestro el proyecto de Código Civil. Este es el proyecto. Miren lo que dice acá. Tercer orden hereditario. A falta de hijos, nietos, bisnietos, padres, abuelos y bisabuelos, corresponde la herencia a los hermanos y al cónyuge sobreviviente. La mitad corresponde a los primeros y la otra mitad al cónyuge. Si solo hubiera hermanos, estos recibirán toda la herencia. Lo mismo aplica si solo hubiere cónyuge sobreviviente. Si todos los hermanos faltan, la cuota de estos se repartirá entre los sobrinos por partes iguales. Habiendo solo sobrinos, estos recogerán la herencia. Mire que ya no se habla de que un hermano reciba por encima del otro. ¿Sí? Lo que les digo, esto tiene muchos problemas. Este proyecto de Código Civil tiene muchísimos problemas. Pero, véalo acá, proyecto civil, primera versión de la Universidad Nacional y lo han presentado, pues eso es un montón de gente. Pero mire, véalo, aquí está, Pedro Lafont. Entonces, al menos a mí me alegra que una de las poquitas cosas buenas que tiene el código, porque tiene muchísimos problemas, es ese tercer orden y que ya se va a modificar eso. ¿Sí? Porque yo alguna vez, cuando estaba discutiendo sobre el tema, investigando sobre el tema, alguien me decía, no, Daniel, es que eso tiene todo el sentido del mundo. ¿Cómo vas vos a repartirle igual herencia a los hermanos medios y a los hermanos dobles? Si se supone que uno tiene una relación más estrecha con los hermanos dobles que con los hermanos medios. ¿Sí? En todos los casos. O sea, que usted me está diciendo que la herencia depende del nivel afectivo que existe entre las personas. No, la herencia no se reparte por el nivel afectivo, la herencia se reparte por el parentesco y punto. Y si ese fuera la razón, para eso tenemos la sucesión testada. En el tercer orden hereditario de la sucesión testada, el 100% de la masa es de libre disposición. El 100% de la masa es de libre disposición. O sea que usted podría otorgar un testamento y repartir como le dé la gana. Dejar herencia a los hermanos y al cónyuge y dársela a un sobrino, a un amigo, a bienestar familiar, al hospital, a la iglesia, al que usted quiera. Pero ese no puede ser la razón de ser de eso. No sé ustedes qué opinan, dígame. Escucho personas.
Entonces hagamos un ejemplo. Hagamos un ejercicio, teniendo en cuenta lo que ya hemos estado trabajando últimamente. Este es el caso, pero vamos a adjuntar que María tenía un cónyuge. Y vamos a llamar a ese cónyuge Carlos. ¿Sí? Y vamos a decir que Lucas, María murió, pongámosle una fecha aquí, murió en 2020, en agosto. Y Lucas muere, pongámosle en el junio del 20. Pero Lucas tuvo dos hijos. Andrés y Felipe. Y por acá Liliana muere en septiembre. Y Liliana estaba casada con no, quitémosle que murió en septiembre. Vamos a decir que Liliana murió en septiembre, pero del 2015. Y Liliana estuvo casada con Wilmar. Listo. Y le sobrevive su padre Antonio. Bienes sociales. $1.000.000.000. Deudas sociales. 200 millones. Bienes propios.
Bienes propios unos 4.000 millones, para que sea carnudita, sabrosa de hacer. Deudas propias. Pongámosle unos 800 millones. Hágale pues. Ahí está, resuélvalo. Me avisan cuando alguien lo tenga. Bueno, ¿quién tiene pues ya alguna respuesta?
Bueno, ¿quién tiene pues alguna solución al ejemplo? Bueno, vamos repartiendo pues esto. ¿Quién dijo yo? ¿Eh? Lo primero que uno hace en un proceso es ¿qué? De sucesión, obviamente.
liquidar la sociedad conyugal. Liquidar la sociedad conyugal. Entonces, lo primero que vamos a hacer para liquidar la sociedad conyugal es encontrar el activo líquido social. ¿Listo? ¿Cómo lo hago? Bienes sociales menos deudas. Listo, bienes sociales menos deudas sociales. O sea que el activo líquido social, en este caso, es igual a 1000 menos 200. O sea que el activo líquido social es igual a 800. ¿Y después qué hago? Se divide en dos. O sea que cojo el activo líquido social y lo divido sobre 2. ¿Y eso es para encontrar qué? Para liquidar la sociedad conyugal. Sí, pero ¿y qué es lo que yo encuentro cuando divido? O sea, eso es lo que me da. Los gananciales. Gananciales. O sea que en este caso, 800 dividido 2 es igual a los gananciales. O sea que los gananciales son 400. 400, listo. ¿Y a quién le damos los gananciales? A Mariano y a Rafael. Al esposo, al cónyuge. ¿A quién? Mariano y Rafaela, no. La sucesión no es de ellos. No, la sucesión es de María, por eso está en el cuadrito, ¿verdad? No. La sucesión es la sucesión de María. Esta, vean. Sí. La mitad para Carlos. La mitad es para el esposo. O sea, De ¿cuánto María. le voy a dar? ¿Cuánto le voy a dar a quién? A Carlos le da 400. A Carlos le voy a dar 400. Vamos en verde entonces. 400 para Carlos. A título de gananciales. Listo. Muy bien. ¿Y ahora qué hago? Después de haber repartido los gananciales. Calcula la masa herencial y le suma la masa social. Listo. Entonces, la masa herencial, para calcularla, tenemos que encontrar el activo líquido herencial, que ese es igual a, el líquido herencial es igual a los gananciales más bienes propios menos deudas propias. ¿Sí o no? Entonces, el activo líquido herencial en este caso en específico es 400 de gananciales más, ¿cuánto tenemos de bienes propios? 4000 menos 800 de deudas propias. ¿Sí? Entonces, ese activo líquido herencial es igual a 400 más 3200, ¿sí o no? O sea que el activo líquido herencial es igual a 3600. 600. Listo, muy bien. Ese es el activo líquido herencial. Ahora, ¿cómo reparto la plata? La tiene que dividir en 7. ¿La divido entre cuántas cuotas? En 7. 1, 2, 4, 5 y 6. Gloria recibe ¿cuántas cuotas? Una. Una cuota. Y Wilmar otra. Perdón, Liliana otra. ¿Cómo es? Liliana otra. Listo. Y Liliana, pero si Liliana ya murió. Liliana recibiría, entrarían dos, no, porque Pero es que la de Liliana se la tiene que repartir al cónyuge y al papá. Se la reparto al cónyuge y al papá. ¿Por qué? ¿Por qué reciben ellos? Porque ellos reciben por, ¿cómo es que se dice? Ellos por representación tienen que recibir de ella. Ellos reciben por representación. por premuerte. No, perdón, por transmisión. Por transmisión. Por transmisión. Bueno, ¿por transmisión o por representación? ¿Por cuál pues? Que ya me enredaron. No, Por representación. por premuerte. A ver, ya me enredó usted a mí.
Por representación, porque murió antes. Porque Están murió. diciendo. Sí, O sí. por transmisión. Por representación. Por representación. Ah, ya. ¿Por qué me Ok. confundí, profe? Ah, O sea, según lo que dice el artículo 1041 del Código Civil. Y entonces el artículo dice, la representación es una ficción legal en la que se supone que una persona tiene el lugar y por consiguiente el grado de parentesco que tendría su padre o madre si este o aquel no quisiese o no pudiese suceder. Recibe porque opera en el primer orden y tercer orden. Y ninguno de los dos. No. ¿Cuál es el problema ahí? Ese artículo del Código Civil nos está diciendo que la ¿Cuál es el día? representación, que quiénes son los que representan, Los padres. los los padres. padres, los hijos de la persona. ¿Sí? ¿De cuál persona? Quiere decir que la representación es una figura en la cual esta señora que está aquí, yo le pongo esto, un coso aquí grande y grueso. Esta señora que está acá, la que muere, y vamos a repartir la herencia entre los hermanos. Ujú. ¿Esta se murió cuándo? ¿Antes o después? Antes. Antes, o sea que no puede operar la figura de la transmisión, sino No. la de la representación. El problema de la representación es que ella le funciona para sus hijos, o sea que estos que están aquí representando, ¿representan a quién? A los padres. Y Wilmar es el papá, o Antonio. Ay, no, es Antonio. Sí, pero Antonio es el papá de ella, pero tiene que ser el representado, esta persona, esta persona de acá. Ah, sí. O sea que la representación solo funciona para abajo, solamente funciona para descendientes. Los ascendientes no reciben en representación, no se puede. Y el cónyuge tampoco puede recibir en representación, no se puede. ¿Por qué no se puede? ¿Por qué no se puede? Porque el Código Civil expresamente dice que la figura de la representación es una ficción legal en que se supone que una persona tiene el lugar y el grado de parentesco que tendría su papá o su mamá. O sea que para Wilmar poder recibir en representación tendría que ser que él ocupe el papel del papá o la mamá de Wilmar o el papá o la mamá de Antonio. Y Liliana no es ni la mamá de Antonio ni la mamá de Wilmar. Entonces, ¿qué pasa con esa cuota hereditaria? Esto no se puede repartir. Parte Y entonces. se va sobre los otros. Nada. Es como si esta persona no existiera. No existiera. ¿Por qué? Porque es que esta señora no puede recibir la herencia de María porque ella se murió antes. ¿Qué podría pasar? Que los hijos de ella la representen, Sí. por pero ejemplo, no sí. pueden representarla el cónyuge y el papá, porque es que la representación solamente funciona para los hijos, ¿sí? Ujú. Como ella no tiene hijos, mira que acá no hay nadie, ¿sí? En estos puntos no hay nadie. Entonces, las otras personas, Wilmar y Antonio, no pueden, ellos no pueden representar, ¿sí? Como ella no tiene hijos, entonces no pueden representar. Tan simple como eso. Pero sí, también opera en el tercer orden y ella sí tiene hermanos, que son, por ejemplo, Juan y Lucas, tampoco. No, Sería porque por solo es para los hijos. Ujú. La representación es solo para que la persona que va a recibir la herencia se la pase a quién, a un descendiente. O sea que la figura es que la persona que está aquí, el descendiente, es como si lo ubicáramos acá.
solamente funciona la representación hacia abajo. ¿Por qué razón la representación no funciona en el segundo orden? Por eso, porque es que ¿qué pasa si Antonio está muerto y tiene el papá? Entonces vamos a repartir la herencia de Liliana, pero Antonio ya no está. Sí, entonces la herencia de Liliana la recibe el abuelo por representación. No, eso no es lo que pasa. O sea, la representación es una figura que es solo para descendientes. Única y exclusivamente para descendientes. Entonces, cuando yo voy a repartir las cuotas, tenemos una cuota para Gloria. ¿Sí? Para Lucas, ¿qué tenemos? 2, ¿no son? Y Lucas sí. ¿Por qué Lucas sí? Ah, reciben Andrés y Los hijos Felipe lo luego. representan por premuerte. O sea que aquí se opera la representación. Sí. O sea, la diferencia de Lucas, que sí iba a recibir tus cuotas, en realidad no Lucas, sino los hijos de Lucas, Los hijos de él. con Liliana es que él sí tiene hijos, en cambio Liliana no. Ujú. Y Mari y Juan, ¿cuántas? 2. 2 cuotas. 2. Ah, ok. Muy bien. ¿Y entonces qué hacemos acá con esta herencia? Entonces, ¿qué hacemos con la herencia? Cuente pues. Pues la divide entre 5 cuotas, 2, 4 y 5. La divido entre 5 cuotas. No. ¿Por qué no? 2, 4 y 5. Como que no. Profe, en el que tiene 2 hijos no serían no serían 4 cuotas por cada hijo. No. Porque usted le está repartiendo eso, usted lo está contando a él como hermano. Y él y los hijos de él reciben como si ellos ocuparan el lugar de su padre. Esa es la figura de la representación. No es que se cuentan a ellos, no. Sino que ellos ocupan el lugar de Lucas. ¿Qué dice el artículo 1047? Que cómo se reparte la herencia. ¿Qué dice? Si el difunto no deja descendientes ni ascendientes, ni hijos adoptivos, ni padres adoptantes, le sucederán sus hermanos y su cónyuge. La herencia se divide, la mitad para este y la otra mitad para aquellos. Entonces, ¿qué es lo que yo hago aquí? Yo cojo la masa herencial y ¿qué hago? La divide. La divide en 2. Entre cónyuge y hermanos. O sea que lo primero que yo voy a hacer en este ejemplo es dividir la masa en 2. ¿En cuáles 2? 50% para el cónyuge y luego 50% para los hermanos. Entonces, ¿el cónyuge cuánto recibe? 1800. 1800. ¿A título de qué? Porción conyugal no es. No, la porción conyugal es un cuarto de la masa herencial y eso es otro paseo diferente. Y si usted pide porción conyugal, no puede pedir ni herencia ni ganancia. Ah, sí. De herencia. De herencia. 1800 de herencia. O sea que Carlos se va a quedar con ¿cuánto? Con 2200. ¿Listo? Y luego la porción de los hermanos la vamos a dividir ahora sí en 5. 5 cuotas. ¿Sí?
O sea que cogemos los 1800 que nos quedan sobrando y lo dividimos en 5. ¿Eso nos da cuánto? Nos da 380, 360. 360. Sí, ¿Sí? 360. Entonces, el valor de una cuota es 360. Entonces resulta que a Gloria le vamos a dar 360. ¿Cuánto le vamos a dar a Lucas? El doble, Sí, ¿qué es cuánto? era 720. O sea que a Juan le damos 720. ¿720 a título de qué? De cuota hereditaria, ¿sí o no? Listo. Muy bien. Y a Lucas le damos 720 también. Solo que esos 720 los repartimos entre quién. Entre los hijos. O sea dos, que le damos 360 al uno y 360 al otro. 380. ¿Sí? Porque las dos cuotas que le tocaban a Lucas, sus hijos lo representan en partes iguales. Si Liliana hubiera tenido un hijo, entonces la cuota de Liliana había que tenerla en cuenta. Entonces no hubiéramos dividido por 5, sino por 6. ¿Sí? Y entonces la parte de Liliana le hubiera correspondido a su hijo o a sus hijos. Si Liliana hubiera muerto después, que era el caso, el otro evento, en el cual le hubiéramos puesto a Liliana muerte, digamos, en septiembre, pero del 2020, entonces, ¿qué hubiera pasado aquí? Ahí hubiera operado la figura de la transmisión. Y en la figura de la transmisión, ¿qué ocurre? La cuota que le corresponde a Liliana la vamos a transmitir a sus herederos, que en este caso son ¿quién? Papá, ¿Quién? el papá y el esposo, ¿no? El papá y el esposo. ¿Y en qué porcentaje? Como concurren 50 y 50. ¿Listo? 50-50. Entonces, venga, repartámoslo así, venga, repartámoslo así y miramos cómo queda esto. Entonces, quiere decir que Liliana tendría derecho a ¿cuántas cuotas? No más. ¿Cuántas? A una. Una cuota, ¿sí? Entonces, el 50% de los hermanos lo tenemos que dividir en 6 cuotas. Que eso nos da 1800 dividido 6. O sea, 300 millones. Entonces, para Gloria una cuota de 300 millones. Para Juan para Lucas 2 cuotas, o sea, 600 millones. O sea que serían 300 para Andrés y 300 para Felipe. Juan recibe 2 cuotas, o sea que recibe 600 millones. Y Liliana recibiría una cuota de 300. Como ella transmite el derecho a sus herederos, que en este caso son su padre y el esposo, la mamá no, porque mire que la mamá también ya falleció, entonces resulta que Antonio recibe 300 por transmisión, ¿sí? Y este recibe 300 por transmisión, ¿sí? Las cuotas de Andrés y Felipe son 300 por representación, ¿sí? Y estos 600 pues son herencia y herencia. Entonces miren cómo en este ejercicio hemos repartido esta masa herencial y cambia dependiendo de, hombre, que este murió antes, que este murió después. Ah, pero si muere antes, entonces esta cuota se pierde. En realidad no se pierde, le incrementa a los hermanos. ¿Por qué se pierde? Volvemos a repetir, porque la representación es una figura que solo funciona para descendientes. Entonces, en el caso de Lucas, sí funciona porque Lucas tiene descendientes, vea los dos acá. Pero como Liliana no tenía, estos dos no pueden recibir porque ellos no son descendientes de Liliana.
Como le cambiamos el ejemplo y la pusimos que ella moría después que María, por posmuerte ya no figura la operación de la representación, sino de la transmisión. Y la transmisión funciona diferente a la representación. En la transmisión, ella le transmite el derecho a sus herederos. Entonces, eso hace que este ejercicio se pueda repartir de esta forma. Nosotros tenemos grupo de WhatsApp. No, profe. No, entonces espérese aquí. Voy a ver si les puedo enviar acá. Espérenme, si les puedo enviar aquí a este coso al chat aquí de Webex el cuadro que acabamos de hacer. A ver. ¿Me puede enviar aquí o no? ¿Cómo se envían estas cosas acá? ¿Me puede enviar acá al chat? Copiar enlace. Abrir el chat. Compartir. No. Ah, bueno, yo se los envío al correo electrónico entonces. Listo. Chao, que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe, gracias.